Gloria sea al Señor. Dios bendiga en esta hermosa mañana a los hermanos, a los amigos que se han conectado hoy. Hoy quiero saludarlos con esta hermosa palabra que dice la palabra del Señor. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Les digo que cada petición que usted esté pasando, cada momento que usted esté viviendo, siempre ponerlo delante del Señor. Hoy quiero decirles que Dios nos está equipando un pueblo, llamándolo, ¿verdad?, formándolo como hombres líderes, mujeres líderes para el avance de la obra del Señor, equipados para hacer la voluntad de Dios. Es lo que quiero decirles en esta mañana. Equipados para hacer la voluntad de Dios. Hay muchas personas que dicen, yo no siento el llamado porque yo no puedo servir, porque pensamos y decimos, yo no puedo ser, no estoy en la capacidad, no estoy equipado, tengo incapacidades, no lo puedo seguir, ¿verdad? Pero el Señor nos está diciendo en esta hora, miren, que no sea una palabra que estemos rebelándonos contra la voluntad infinita de Dios, porque eso se llama rebelión. Y Dios anda buscando hombres y mujeres que tengan ese llamado, porque pensamos que Dios muchas veces no tiene capacidad para guiarnos. No, Dios tiene toda la capacidad para darnos las que nos falta. Dios es suficientemente, puede equiparnos, ¿verdad?, para llevarnos a cabo su voluntad. Y depende de nuestras propias habilidades. ¿Por qué? Porque Dios dice, mira, tú tienes buenas habilidades, pero tienes que salir adelante, equipándonos para seguir adelante. Encontramos hoy muchas personas creyentes, muchos amigos, ¿verdad?, que el Señor nos está llamando y les está diciendo, ven, sálvate, transforma tu vida, pero decimos, no podemos, ¿no? Hoy queremos leer la epístola de los Filipenses. La palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, 2 y 13, dice así. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol Pablo nos estaba diciendo, miren, Dios es el que provoca. Dios es el que nos está llamando. Dios es el que nos está guiando para que nosotros podamos discernir. Dice esta enseñanza, al ser llamado a sacar Dios a un pueblo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando recordamos nosotros a Moisés y recordamos que Moisés decía, yo no puedo sacar al pueblo porque no tengo la capacidad, no se sentía que él estaba apto. Pero ¿qué hizo Dios? Dios le mostró a Moisés que él sí podía hacerlo y lo eligió, lo llamó, lo transformó para que él pueda llevar a este pueblo ¿a qué? A una liberación. Asimismo, Dios nos ha capacitado a cada uno ¿para qué? Para que nosotros estemos equipados para un servicio delante del Señor. También el Señor nos quiere decir, ¿verdad?, que Él tiene en su voluntad en nosotros. ¿Cómo es esto? Porque Dios ha puesto en Él su voluntad. Tenemos una promesa. ¿Cuál es la promesa divina, verdad? Si creemos que nosotros podemos hacer, dice Filipenses, ¿verdad?, que estamos leyendo 2:13, ¿verdad?, es el que en vosotros produce. Es el que en nosotros produce. ¿Qué produce el Señor? Dice, produce el querer, el hacer. Y eso es lo que yo estoy llamando a esta mañana a hombres, a mujeres, a servir. A hombres y a mujeres que le digan al Señor, Señor, tú produces en nosotros este querer, esta voluntad. No hay nada que temer, no hay nada que asustarnos. No importan los problemas que nos estén pasando, no importan las dificultades que estemos viviendo. Nosotros tenemos que decir, Señor, tú has producido en nosotros la voluntad. Y esa voluntad que Dios ha puesto en ti y en mí es para que nosotros avancemos y digamos, Señor, aquí estamos, ¿verdad? No hay que temer temor, ¿verdad? El Padre se ha comprometido a equipar a sus hijos para que hagan lo que Él les pida. Dios nos ha equipado.
te ha equipado con un carácter en oración, te ha equipado con una palabra en tu boca, Dios te ha equipado con una autoridad para reprender demonios, Dios te ha equipado para que tú seas luz en medio de las tinieblas, para que tú te levantes como un verdadero guerrero. Dios te ha equipado. Pero muchas veces retrocedemos, volvemos atrás y decimos, Señor, es que yo no puedo. Y pensamos que nosotros estamos en la capacidad de hacerlo. Pero Dios te dice en esta mañana, tú estás equipado para hacer la voluntad del Señor. Ahora vamos a ver, sentir. Cristo nos enseñó, ¿verdad? Esa evidencia, ¿verdad? Que nos dijo, mire, yo he puesto en vosotros mi espíritu para que puedan sentir, ¿verdad? Para que puedan ver esa presencia de Dios. Porque cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, entonces vamos a sentir ese llamado de Dios, ¿verdad? Vamos a ver, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Él veía ese llamado, él sentía ese llamado. Y aunque estaba preso, aunque estaba él pasando dificultades, no decía, no es que yo estoy preso, pero él decía, la palabra del Señor no está presa. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que la palabra de Dios no está presa. Cristo, ¿verdad? Nos había, ¿verdad? Muchas personas que le decía esto, no está presa. ¿Ahora qué? Ahora en este capítulo de Filipenses que estamos estudiando dice, ¿verdad? Tenemos que no tener temor. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué el Señor nos dice que nos ocupemos? Porque muchas veces hemos descuidado esta salvación tan grande. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí es que debíamos de resolver los problemas que nosotros tenemos, que resolvamos problemas dentro familiar, en la iglesia, donde tú te encuentres, tenemos que resolverlos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos avanzar, ¿verdad? Nosotros tenemos que predicar esa salvación tan grande. El Señor nos dice, ¿verdad?, que tenemos que ocuparnos de la salvación y no ser verdaderamente decir, bueno, Señor, ¿qué hago? No, Dios quiere que nosotros actuemos. Ahora que soy salvo, ¿cuáles serán mis requisitos? ¿Cuál será el equipamiento que yo tengo que tener para seguir avanzando? Permitirle que Dios haga el propósito en nosotros, hermanos queridos, ¿verdad? Es que actuamos en fe, que venga esa presencia y que caminamos en fe. ¿Por qué? Porque la fe que nosotros tenemos, ¿verdad?, nos impulsará a un nuevo proceso, nos impulsará a una transformación para que la presencia de Dios y la imagen de Jesucristo esté en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que la imagen de Dios esté en nuestra vida. Así que si esta salvación tan grande, hermanos amados, ¿verdad?, sin fe nosotros no podíamos obtenerla, ¿verdad?, la salvación. Pero después de que nosotros somos salvos, ¿verdad?, de que nosotros hacemos las obras del Señor, Él nos da en nosotros esa fe que produce en nosotros un resultado. ¿Y cuál es el resultado que produce? Es una fe poderosa. Calvino expresó, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago dijo esas palabras, ¿verdad? También dijo, si no tienes obras, está incompleta y muerta. O sea que tenemos que actuar. Y eso es lo que Dios nos dice, actúa en fe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Y el Señor te dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Usted se da cuenta, amigo, hermano, querido, ¿verdad?, que solo Dios puede ver el corazón y conoce nuestras obras, conoce lo que nosotros queremos verdaderamente hacer. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la verdadera condición que nosotros tenemos en fe en Jesucristo? ¿Tienen la fe que salva? Entonces, ¿qué va? Al ver la imagen de Dios en usted, el prójimo, ¿qué puede ver en nosotros? Cristianos transformados. ¿Qué puede ver su amigo? Ese es un verdadero cristiano. Yo voy a pedir que ore por mí, porque esa es una verdadera cristiana. ¿Por qué? Porque está actuando en fe y la gente puede ver. Podemos observar la fe que ha producido en nosotros. ¿Qué dice que ha producido? Ha producido. Por eso es que la voluntad de Dios se ha hecho carne en nosotros y ahora caminamos en fe, ¿verdad? Cada creyente
es un creyente diferente. Es necesario que nosotros nos identifiquemos como hombres y mujeres de Dios, que somos, ¿verdad?, visibles, que la gente vea que somos verdaderamente cristianos, que no somos cristianos invisibles, no, somos visibles, que todos puedan decir, ahí está un hombre, una mujer que sirve al Señor. El apóstol estaba hablando de esta fe que se iba a mostrar, que esta fe que se iba exteriorizándose en las vidas, ¿verdad? Que iba haciéndose poco a poco. Luego, ¿verdad? El versículo 14 también nos dice, ¿verdad? Que el Señor nos habla en el versículo 14, dice así: haced todo sin murmuración, sin contienda. Y el 15 dice: para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor nos está diciendo, mire, que nosotros tenemos que ser iluminares en el mundo. ¿Qué significa eso? Que usted y yo tenemos que iluminar el mundo con nuestro testimonio, con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque ahora somos equipados para el servicio de la obra de Dios. Y este equipamiento, mis santos hermanos, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Servir al Señor, darle a Dios toda la gloria, darle a Dios la honra, darle a Dios toda su majestad, ¿verdad? Entonces, hermanos queridos, pues Dios produce en usted tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Se cumple esta voluntad en nosotros y tiene que cumplirse cada día. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque somos un equipo. Un equipo. Trabajamos con líderes, trabajamos con hombres, trabajamos con mujeres. Somos un equipo. Y ese equipo poderoso en Dios. ¿Por qué es un equipo poderoso? Porque es importante, hermano, que nosotros veamos la fe en Jesucristo. La fe que produce en nosotros, ¿verdad, hermanos queridos? La voluntad. Esta es la tarea que Dios nos dice hoy en día, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios nos está diciendo a través del Espíritu Santo el querer como el hacer. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a conducir, ¿verdad? Nuestras propias fuerzas, cuando nosotros reflejamos en la humildad de Cristo, en la presencia de Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿verdad? Y estamos viendo la gracia. Entonces dejándonos, ¿verdad? Dios dice que tengamos que ser influencia. Hoy en día la gente dice, eres influencia. Pero ¿para qué eres influencia? ¿Cuál es la actitud del que tiene influencia para servir al Señor? Tiene que tener una influencia sobre nuestras vidas, que nosotros vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Ahí somos influencia. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces otros tienen que querer anhelar hacer la voluntad de Dios. Pensaba, ¿verdad?, que la gente teníamos satisfacción antes en el mundo, vivíamos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, y vivíamos y éramos influencia para el mundo, para el pecado, pero ahora somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Antes encontrábamos placeres en el pecado, ¿verdad? Pero ahora tenemos, ¿verdad?, hemos recibido el sello del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor aquí en Efesios, les leo, este es una hojita antes nomás, Efesios capítulo 1, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tú eres sellado. Tú eres sellado con el Espíritu Santo. Ahora tú eres un equipo, estás equipado, pero te faltaba el sello. Y ahora el Señor dice, mira, yo te pongo el sello, ¿verdad? Antes nosotros sabíamos que es un sello, ¿verdad? El que tenía muchos ganados le ponía su sello, ¿verdad?, a su ganado y decía, me pertenece. Ahora el Espíritu Santo nos ha sellado. Le pertenecemos a Dios, somos de Dios, no somos del mundo. Por lo tanto, ahora nosotros ya no tenemos ningún compromiso con el diablo, ahora somos de Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero decirles en esta hora, que nosotros somos equipados para la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, esta palabra, ¿verdad?, el querer como el hacer a través del Espíritu Santo, nos está diciendo, ahora estás equipado, completo, porque tienes el Espíritu Santo de Dios. Hoy en día, cuán importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra nos enseña que debemos de llenarnos de su Espíritu. ¿Y cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo? Necesitamos humillarnos, acercarnos a Dios,
a través de la lectura, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con el Espíritu Santo y a través de la fe, a través de escuchar, hermano, esta palabra que trae vida. Termino con estas palabras. Necesitamos tener una vida consagrada. Necesitamos tener una vida cercana a Dios, glorificar a Dios, unirnos con la presencia de Dios. Necesitamos tener una vida constante, en una oración constante, agradecimiento a Dios por cuanto el Señor nos ha llenado de su presencia, agradecimiento a Dios porque nos ha llenado de su Espíritu. Queremos hacer su voluntad. La voluntad de Dios es gozo. Tenemos que tener ánimos llenos del Espíritu Santo, mis santos hermanos. Vamos a querer hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios mora en nosotros. Caminamos llenos de esa presencia. Así que le digo hoy, estamos equipados. Usted está equipado para servir al Señor. Yo estoy equipada para servir al Señor. Entonces avancemos, caminemos. No nos quedemos estacionados, sino que digamos, Señor, gracias, porque en esta palabra que tú me has dado hoy, me has equipado de autoridad, de poder. He visto nuevamente lo que tú has puesto en mí. Bendito sea el Señor. Les digo en esta hora, el que no ha conocido al Señor, es tiempo de que el Señor también llene de su presencia, su espíritu, y pueda alcanzar esa palabra maravillosa, esa palabra que cambia las vidas. Oro con estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios mío, por cada vida que está escuchando, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios de milagros, Señor. Bendice, Padre, a cada vida, a cada corazón. El que está enfermo, posa tu mano, amado Espíritu Santo. Llégate a los corazones. Llégate, Padre. Salva los corazones. En el nombre de Jesús, mi Dios amado. Gracias te damos, Padre, porque tú eres el Dios que nos capacitas cada día para avanzar y seguir adelante. Dios les bendiga, mis santos hermanos. Les animamos en el Señor siempre, que no se queden en sus casas, sino que caminemos a buscar esa presencia del Señor. Dios les bendiga.